El olor a sangre coagulada aún impregnaba las piedras húmedas de la torre de Tifauges cuando los soldados del duque de Bretaña forzaron las puertas de hierro forjado. Era octubre de 1440, y el viento otoñal traía consigo más que hojas secas, traía susurros de horror que resonarían por siglos. En las mazmorras del castillo, donde la luz del día jamás penetraba, los investigadores encontraron vestigios de atrocidades que desafiaban la propia capacidad humana para comprender el mal. Fragmentos de huesos pequeños, manchas oscuras que ni siquiera las lluvias podían lavar, y un silencio sepulcral que parecía gritar las agonías de decenas de niños inocentes. ¿Quién podría imaginar que aquel lugar de terror había sido el refugio de uno de los hombres más poderosos de Francia? Gilles de Rais, mariscal de Francia, héroe de Orleans, compañero de armas de Juana de Arco, se había transformado en algo mucho peor que un monstruo, se había convertido en un demonio encarnado, sediento de sangre infantil y adorador de las tinieblas más profundas. Pero no siempre fue así. Hace apenas 2 décadas, Gilles de Rais caminaba por los salones dorados del Palacio Real con la confianza de quien llevaba el peso de la gloria sobre sus hombros. Su imponente figura, de más de 1,80 m de altura, dominaba cualquier ambiente al que ingresaba. Sus cabellos rubios caían en ondas sobre sus anchos hombros, enmarcando un rostro que las damas de la corte consideraban de una belleza casi angelical. Sus ojos azules, entonces cristalinos como aguas de manantial, reflejaban la férrea determinación de un guerrero nacido para comandar ejércitos y conquistar batallas imposibles. El joven varón había heredado no solo vastísimas tierras que se extendían desde Bretaña hasta Anjou, sino también una fortuna que rivalizaba con la del propio rey. 15 castillos salpicaban sus dominios como joyas engastadas en una corona de oro. Tifauges, Champtocé, Machecoul, cada nombre evocaba poder, riqueza e influencia. Miles de vasallos trabajaban sus tierras y sus ingresos anuales superaban los de muchos reinos enteros. A los 20 años, Gilles de Rais no era solo uno de los hombres más ricos de Francia, era una fuerza de la naturaleza, un huracán de ambición y carisma que parecía destinado a moldear el destino del reino. Su ascenso meteórico comenzó cuando las trompetas de guerra resonaron a través de Francia, llamando a todos los hombres de honor a defender la patria contra los invasores ingleses. La Guerra de los 100 años había transformado el reino en un campo de batalla sangriento, donde cada victoria costaba ríos de sangre, y cada derrota significaba aldeas enteras entregadas a las llamas. Fue en este escenario apocalíptico donde Gilles de Rais encontró su elemento natural. En las llanuras enlodadas de Patay, donde el barro se mezclaba con sangre inglesa, cabalgaba como un demonio de guerra, su espada reluciente cortando el aire con la precisión letal de un rayo. Sus hombres lo seguían con devoción fanática, sabiendo que donde Gilles de Rais luchaba, la victoria no tardaría en llegar. Su valentía era legendaria, su estrategia brillante y su sed de gloria parecía infinita. Junto a Juana de Arco, aquella campesina misteriosa que decía oír voces divinas, participó en el sitio de Orleans, la batalla que cambiaría para siempre el curso de la guerra. La propia Juana había depositado en él una confianza casi maternal, viendo en el joven varón no solo un guerrero habilidoso, sino un hombre de fe inquebrantable. Gilles posee la fuerza de 1000 hombres y la pureza de un ángel, habría dicho, según los cronistas de la época. ¿Cuántos amargas sonarían esas palabras en los oídos de quien conociera el destino que aguardaba a aquel ángel de guerra? Cuando la doncella de Orleans fue capturada por los ingleses y quemada viva en la hoguera de Rouen, algo dentro de Gilles murió junto con ella. Testigos relataron que permaneció de pie durante toda la ejecución, sus manos enguantadas aferrando con tanta fuerza el puño de la espada que los nudos se le pusieron blancos como el hueso. Lágrimas silenciosas corrían por su rostro, pero no eran lágrimas de tristeza común, eran lágrimas de algo mucho más profundo y peligroso, la desilusión total en Dios.
En aquel momento, mientras las llamas consumían el cuerpo de la santa guerrera, Gilles de Rais sintió su fe desmoronarse como un castillo de arena golpeado por una tormenta. Si Dios había permitido que Juana muriera de una forma tan cruel, si las voces divinas que ella oía no eran más que delirios, entonces quizás el propio concepto de divinidad era una mentira. Y si Dios era una mentira, entonces el diablo podría ser real. De vuelta a sus dominios, Gilles de Rais inició una transformación que horrorizaría incluso a los demonios que pronto buscaría invocar. Primero, comenzó a gastar su fortuna de forma compulsiva y racional. Organizaba fiestas que duraban semanas enteras, donde cientos de invitados se banqueteaban con manjares exóticos mientras artistas y músicos se presentaban día y noche. Los gastos eran tan exorbitantes que sus propios administradores comenzaron a cuestionar su salud mental. Pero las fiestas eran solo la punta del iceberg. Gilles se había obsesionado con la alquimia y las artes ocultas, gastando fortunas en charlatanes y falsos sabios que prometían transformar metal común en oro. Su biblioteca, antes repleta de libros de caballería y tratados militares, ahora albergaba grimorios prohibidos, textos sobre demonología y manuales de rituales que harían a cualquier hombre de fe santiguar de horror. El castillo de Tifauges, su residencia favorita, comenzó a exhalar una atmósfera siniestra que no pasaba desapercibida para los visitantes. Los antiguos tapices que retrataban santos y batallas gloriosas fueron reemplazados por símbolos extraños e imágenes perturbadoras. Velas negras ardían en candelabros de plata, y el aire siempre cargaba un olor dulzón y nauseabundo que nadie podía identificar. Los criados susurraban entre sí sobre gritos que resonaban desde las torres más altas durante las madrugadas y sobre cómo el señor del castillo había cambiado. Sus ojos, antes azules como el cielo, ahora parecían oscuros como pozos sin fondo. Pero quizás el aspecto más perturbador de toda esta historia sea que Gilles de Rais no era un loco descontrolado. Seguía funcionando perfectamente en sociedad, cumpliendo con sus obligaciones como noble, participando en ceremonias religiosas y manteniendo correspondencia con otros miembros de la aristocracia. Durante el día, podía ser visto conversando educadamente con visitantes, administrando sus tierras e incluso demostrando cariño genuino con sus propios hijos legítimos. Por la noche, se transformaba en algo que no tenía nombre en ningún idioma humano. Esta dualidad aterradora era presenciada por sus propios sirvientes, que vivían en un estado de terror constante. Muchos de ellos sabían exactamente lo que ocurría en las mazmorras del castillo, pero no se atrevían a denunciar a su señor. Algunos por miedo a represalias, otros por complicidad directa, y algunos simplemente porque no creían que alguien se tomaría en serio acusaciones tan extremas contra un héroe de guerra y amigo personal del rey. Etienne Corrillaut, conocido como Poitou, fue uno de los sirvientes más cercanos a Gilles de Rais y presenció horrores que lo perseguirían por el resto de su vida. En su testimonio durante el juicio, describió cómo su señor jugaba con las niñas antes de matarlas, cómo reía mientras ellas imploraban por piedad, y cómo a veces ordenaba que los cuerpos fueran quemados en los hornos del castillo para eliminar cualquier evidencia. Poitou relató también cómo Gilles de Rais se había vuelto adicto al propio acto de matar. Necesitaba cada vez más víctimas para sentir la misma satisfacción, y sus métodos se volvían progresivamente más elaborados y crueles. Había desarrollado un ritual específico donde forzaba a las niñas a presenciar la muerte de otras antes de que llegara su propio turno, alimentándose del terror en sus ojos como un vampiro se alimenta de sangre. A medida que pasaban los años, la reputación de Gilles de Rais comenzó a deteriorarse incluso entre sus iguales. Rumores siniestros circulaban por la corte francesa, susurros sobre desapariciones inexplicables y sobre cambios extraños en el comportamiento del antiguo héroe. Su apariencia física también comenzó a reflejar la podredumbre de su alma.
El rostro antes angelical se había vuelto cadavérico, los ojos hundidos y permanentemente inyectados en sangre, y sus manos temblaban constantemente, como si estuvieran siempre manchadas con sangre invisible. Sus finanzas, consumidas por gastos exorbitantes y rituales costosos, colapsaron por completo. Se vendieron castillos, se hipotecaron tierras y se empeñaron joyas familiares para financiar su obsesión demoníaca. Gilles de Rais, que un tiempo fue el hombre más rico de Francia, ahora vivía al borde de la ruina, manteniendo sus actividades solo a través de préstamos cada vez más desesperados. Fue esta desesperación financiera la que irónicamente comenzó a revelar sus crímenes. Cuando intentó vender la iglesia de San Esteban de Mar Muerto, una propiedad que no le pertenecía legalmente, Jean Le Ferron, tesorero del duque de Bretaña, se negó a validar la transacción. Gilles de Rais, consumido por la ira y la desesperación, cometió el error fatal de secuestrar a Le Ferron a plena luz del día, violando así las leyes de la Iglesia y del Estado de una manera imposible de ignorar. Este acto desesperado le dio al duque de Bretaña, Juan V, la justificación legal necesaria para investigar las actividades de Gilles de Rais. Lo que comenzó como una investigación sobre irregularidades financieras se convirtió rápidamente en algo mucho más siniestro cuando los investigadores empezaron a conectar las desapariciones de niños con los castillos del mariscal. Pierre de l'Hôpital, presidente del Tribunal Eclesiástico, dirigió una investigación minuciosa que reveló la verdadera extensión de los crímenes de Gilles de Rais. Se llamaron a testigos, se recopiló evidencia y lentamente un cuadro aterrador comenzó a emerger. Padres desesperados denunciaron la desaparición de sus hijos, sirvientes rompieron su silencio por miedo a ser considerados cómplices, e incluso algunos de los propios compinches de Gilles comenzaron a confesar con la esperanza de salvar sus propias vidas. El juicio de Gilles de Rais, que comenzó en septiembre de 1440, fue uno de los más sensacionales de la historia medieval. Celebrado simultáneamente por tribunales civiles y eclesiásticos, atrajo la atención de toda Europa. El propio acusado, una vez prohito y arrogante, apareció ante los jueces como una sombra de sí mismo, delgado, pálido, con el cabello encanecido y una expresión de terror permanente en los ojos. Inicialmente, Gilles de Rais intentó negar todas las acusaciones, alegando que estaban motivadas por la envidia y la conspiración política. Pero a medida que se acumulaban las pruebas y testigo tras testigo relataba sus crímenes, su defensa comenzó a desmoronar. Cuando se enfrentó al testimonio de Poitou y otros sirvientes que describieron con detalles gráficos sus atrocidades, Gilles de Rais finalmente se quebró. El 21 de octubre de 1440 confesó públicamente sus crímenes ante una corte abarrotada. Su confesión fue tan detallada y horripilante que muchos espectadores se desmayaron o huyeron del tribunal. Admitió haber asesinado y torturado a cientos de niños, describió sus rituales satánicos con detalles nauseabundos e imploró perdón tanto a Dios como a las familias de sus víctimas. Pero quizás el aspecto más impactante de su confesión haya sido la completa ausencia de remordimiento genuino. Gilles de Rais lloraba copiosamente mientras hablaba, pero sus lágrimas parecían ser más de autocompasión que de verdadero arrepentimiento. Parecía más perturbado por haber sido atrapado que por las vidas que había destruido. Cuando se le preguntó sobre el número exacto de sus víctimas, Gilles de Rais respondió que había perdido la cuenta, pero estimaba que eran muchas más de 40, quizás 80, quizás 140. Esta respuesta casual sobre cientos de vidas humanas destruidas reveló la verdadera profundidad de su monstruosidad. La sentencia fue pronunciada el 25 de octubre de 1440. Gilles de Rais fue condenado a muerte por homicidio, sodomía, herejía e invocación de demonios. Sería ahorcado y luego quemado, pero como una última misericordia, su cuerpo sería retirado de las llamas antes de ser completamente consumido para un entierro cristiano. En la mañana del 26 de octubre, Gilles de Rais fue llevado al lugar de la ejecución en la isla de Boulier, en Nantes.
Una multitud de miles de personas se reunió para presenciar el fin del monstruo que había aterrorizado la región durante casi una década. Entre los espectadores había muchos padres que habían perdido a sus hijos a causa de los apetitos demoníacos del mariscal. Al subir al cadalso, Gilles de Rais aún conservaba algunos vestigios de su antigua dignidad aristocrática. Se había confesado en prisión, había recibido los últimos sacramentos y había declarado su intención de morir como un cristiano arrepentido. Se dirigió a la multitud con voz firme, admitiendo sus crímenes y aconsejando a los jóvenes presentes que no siguieran su ejemplo. «Jóvenes que me escucháis», dijo, su voz resonando sobre el mar de rostros enfurecidos, «tomad ejemplo de mí, y guardaos de caer en el abismo en el que yo he caído. Fui seducido por el diablo desde mi juventud, y ahora pago el precio por mi debilidad y mi maldad». Cuando la cuerda fue colocada alrededor de su cuello, Gilles de Rais cerró los ojos y murmuró una oración. Algunos testimonios relatan que sus últimas palabras fueron una petición de perdón dirigida a las almas de los niños que había asesinado. El verdugo accionó la palanca y el cuerpo del hombre que una vez fue el héroe de Francia se balanceó en el viento frío del otoño. Su cuerpo fue retirado de las llamas según lo prometido y enterrado en una ceremonia sencilla en la iglesia carmelita de Nantes. Incluso en la muerte, Gilles de Rais continuó generando controversia. Algunos creían que se había arrepentido genuinamente y merecía el perdón divino, mientras que otros argumentaban que sus crímenes eran imperdonables y que su alma estaba condenada para siempre. La muerte de Gilles de Rais no trajo un cierre inmediato a los horrores que había perpetrado. En los años siguientes se descubrieron más cuerpos de niños enterrados en los terrenos de sus castillos, sugiriendo que el número real de sus víctimas pudo haber sido aún mayor de lo que se imaginaba. Tifauges fue abandonado y eventualmente demolido, pero los habitantes locales continuaron relatando fenómenos extraños en la región, gritos infantiles que resonaban en las noches sin viento, sombras que se movían donde no debería haber nada, y un olor persistente a muerte que parecía emanar de la propia tierra. Francesco Prelati, el clérigo italiano que había corrompido a Gilles de Rais, logró escapar de la ejecución, pero fue condenado a cadena perpetua. Sobrevivió a su mentor por muchos años, pero según relatos de los guardias de la prisión, nunca recuperó completamente la razón. Pasaba horas conversando con voces invisibles y dibujando símbolos extraños en las paredes de su celda con sus propias uñas. La historia de Gilles de Rais se convirtió en una leyenda siniestra que se extendió por toda Europa, inspirando innumerables baladas, obras de teatro y cuentos de terror. Fue frecuentemente asociado con la figura del Barba Azul, el noble asesino de los cuentos de hadas, y su historia contribuyó a la imagen del aristócrata decadente que se convertiría en un arquetipo de la literatura gótica. Pero más allá de su importancia cultural, el caso de Gilles de Rais representa algo mucho más profundo y perturbador sobre la naturaleza humana. Demuestra cómo incluso los individuos más privilegiados, educados y respetados pueden albergar capacidades para el mal que desafían cualquier comprensión racional. Su transformación de héroe nacional en monstruo genocida revela la fragilidad de la civilización y la facilidad con la que las estructuras morales pueden desmoronarse cuando se enfrentan a la desilusión, el poder absoluto y las influencias corruptoras. La trayectoria de Gilles de Rais también ilustra de forma brutal el concepto del poder corrompiendo absolutamente. Como uno de los hombres más ricos y poderosos de Francia, se había vuelto efectivamente intocable, capaz de cometer atrocidades durante años sin enfrentar consecuencias. Su posición social le proporcionaba no solo los medios para cometer sus crímenes, sino también un escudo que hizo posible su impunidad durante casi una década. Quizás el aspecto más aterrador de toda esta historia sea la normalidad con la que Gilles de Rais logró mantener su fachada pública mientras practicaba sus horrores en secreto.
No era un ermitaño loco viviendo aislado de la sociedad, sino un miembro respetado de la aristocracia que interactuaba regularmente con reyes, obispos y otros nobles. Esta capacidad de compartimentación sugiere una frialdad psicológica que es mucho más escalofriante que la simple locura. La historia también revela cómo la sociedad medieval, a pesar de su supuesta piedad cristiana, estaba dispuesta a ignorar señales obvias de atrocidad cuando eso convenía a sus intereses. Durante años, las autoridades locales y eclesiásticas recibieron informes sobre desapariciones sospechosas, pero prefirieron no investigar a un hombre tan poderoso como Gilles de Rais. Solo cuando cometió crímenes contra la propia clase aristocrática, la justicia finalmente actuó. En los siglos que siguieron, psicólogos e historiadores han intentado comprender cómo un hombre pudo descender tan profundamente en el abismo de la depravación. Algunas teorías sugieren que la muerte de Juana de Arco fue el detonante que destrozó su fe y su salud mental, mientras que otras apuntan a traumas de la infancia o predisposiciones psicológicas preexistentes. Pero quizás la verdad sea más simple y más aterradora. Gilles de Rais pudo haber sido simplemente un sociópata que, debido a las circunstancias históricas específicas de su época, tuvo la oportunidad y los medios para expresar su naturaleza depredadora a una escala verdaderamente apocalíptica. Su historia permanece como un sombrío recordatorio de que el mal no siempre viene disfrazado de monstruo obviamente grotesco. A veces usa la máscara de la respetabilidad, se esconde tras títulos nobiliarios y sonrisas encantadoras, y opera en las sombras de los palacios y castillos que deberían representar orden y civilización. Gilles de Rais probó que los mayores horrores de la humanidad pueden ser perpetrados no por bárbaros salvajes, sino por hombres que la sociedad considera sus mejores representantes. El eco de sus crímenes resuena aún hoy, no solo como una curiosidad macabra, sino como un espejo oscuro que refleja las posibilidades más sombrías de la condición humana. En cada época, en cada sociedad, existen individuos con el potencial para convertirse en nuevos Gilles de Rais, contenidos solo por las estructuras morales y legales que la civilización construye para protegerse de sí misma. Y quizás sea esta la lección más importante que podamos extraer de esta terrible historia, que la barbarie no es una condición primitiva que superamos a través del progreso, sino una posibilidad siempre presente que acecha en las sombras del alma humana, esperando solo el momento oportuno para emerger y transformar ángeles en demonios, héroes en monstruos y castillos en cámaras de tortura. El nombre de Gilles de Rais permanece grabado en la historia no como el de un héroe que un día fue, sino como el de uno de los asesinos más crueles que jamás pisaron la faz de la tierra. Un recordatorio eterno de que, en palabras de un cronista medieval, el infierno no está en las profundidades de la tierra, sino en el corazón de los hombres que eligen habitarlo.